tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nuevamente aquí en un nuevo episodio donde venimos a hablar sobre temas muy importantes y sobre todo en esta ocasión de métodos de inversión. Particularmente vamos a estar hablando del value investing y para eso, bueno, saludarte Carlos, saludar a las personas que nos están escuchando y damos la bienvenida, Carlos, a la persona que invitamos el día de hoy. Sí, hoy tenemos un invitado muy especial, Miguel. Bueno, antes de empezar, recordarle que se suscriban al canal, activen la campanita para que le lleguen esas notificaciones cada vez que estemos haciendo un video tan interesante como el que vamos a estar haciendo el día de hoy, en el cual nos va a estar acompañando un amigo de la casa, un amigo de Ruta Inversión, Raúl Fuentes. Él es un inversionista que se especializa en value investing, como está diciendo Miguel. Así que sin más preámbulo, bienvenido, Raúl. Gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Hola chicos, no, gracias a ustedes por la invitación. Siempre un buen momento para poder conversar de inversión y en realidad también en inversión con sentido común, como se podría denominar el value investing. Inversión con sentido Claro, común, y Raúl. justamente eso es lo que queremos venir a conversar. Y yo lo primero que quería hacer, Raúl, darte las gracias por estar aquí con nosotros y preguntarte, bueno, que nos comentes un poco quién eres. Nosotros te conocemos, conocemos tu trayectoria, sabemos todo lo que has logrado como inversión profesional, pero bueno, para que las personas te conozcan un poco, coméntanos un poco de tu trayectoria, qué te ha llevado a estar donde estás, invertir en el mercado de valores, la forma como lo haces a través del value investing. Bueno, primero que todo, mi profesión base es meteorólogo, así que partí primero viendo las nubes, analizando la atmósfera, el clima, todo eso, y después, 5 años ya de estar trabajando como meteorólogo, un día sentado en mi escritorio, veo una nota de la persona más rica del mundo, decía, en ese entonces era Warren Buffett, y decía cómo él se hizo millonario en realidad, y empecé a interiorizarme y dije, wow, se ve interesante. Nace un viaje o un traslado de trabajo a un lugar de Isla de Pascua, donde en general uno puede ganar mucho más dinero y ahorrar también, y dije, bueno, ¿qué hago con todo eso? No estaba en mi mente gastar porque sí, y ahí nació más o menos mi interés por los mercados financieros. Empecé leyendo libros, El inversor inteligente, todos los libros de Peter Lynch, de Joel Greenblatt, y decidí interiorizarme, practicar, leyendo mucho Investopedia, tratando de hacer metodología, y así he ido perfeccionando el método que está detrás de la inversión. Partí con inversiones muy pequeñas, recuerdo por ahí el 2017 en el mercado nacional, No. principalmente tenía acciones de vapores. Me acuerdo cuando descubrí esa compañía y el pensamiento que tenía detrás de la compañía era, ¿por qué una familia tan millonaria como los Luxis se decide jugar el 10% por una compañía quebrada como Vapor en ese tiempo? Entonces, ahí fue haciéndome esquema y tratar de tener ese pensamiento detrás de las acciones. O sea, preguntarme por qué, por ejemplo, una familia fundadora está detrás de una acción. ¿Por qué esta compañía le ha ido tan mal en estos años? ¿Por qué esta compañía podría mejorar? Así lo he ido haciendo año tras año, y esa sería casi como la introducción que podría dar de cómo nació al final el Inversor Value. Bueno, el Inversor Value en Instagram nació 3 años después, el 2020, pandemia. A mí me gusta comunicar en general, de hecho he salido varias notas en la televisión cuando era meteorólogo, y siempre me gusta hablar y esas cosas. Me considero una persona sociable en ese sentido. Y de ahí dije, bueno, me gusta hacer figuras, me gusta hacer mis tesis, pero yo digo, mi tesis, por ejemplo, de Energy Transfer, el 2019, estaba ahí en mi computador y solo yo sabía que existía Energy Transfer. Y dije, bueno, y si difundo, a lo mejor a alguien le va a servir. Y así fue como partí con Instagram, haciendo unos análisis, con un tipo de figura, después la fui cambiando, y así hasta lo que es el día de hoy, donde ya tengo una metodología detrás para Instagram o para lo que hago de forma privada también. Sí. Oye, mira, Mezclaste la dos verdad cosas. Perdón, Carlos, mezclaste dos cosas. Mezclaste tu pasión por las inversiones más tu capacidad de poder transmitir un mensaje y estás generando valor a través de tus redes. Así que, bueno, eso también es otro mensaje porque es una forma digamos, obtener gratificación por el trabajo que estás haciendo. Así que buenísimo eso, Raúl. Y disculpa, Carlos, que ahí que te interrumpí, que querías comentar algo. sí, bueno, obviamente nosotros somos seguidores de Raúl, sabemos de la calidad del contenido que genera.
Pero quería ir un poco más atrás, ¿no? O sea, porque acá estamos hablando de Raúl, que se especializa en value investing, pero quisiéramos explicar en palabras sencillas cuál es esa metodología de inversión, a qué hace referencia el value investing, y si puedes explicarnos un poco el origen de esa forma de inversión. Bueno, el value investing nace con Benjamin Graham. Estamos hablando de los años 20, años 30, que después lo adquiere Warren Buffett, que era como el súbito de Benjamin Graham, o el adoptado dentro de cuando estudió en la universidad Warren Buffett. Graham era su profesor. Y el value investing clásico más bien se trata de simples reglas, muy sencillas. Comprar por debajo de lo que vale la empresa. Eso se llama margen de seguridad, como lo denominaba Benjamin Graham en su libro El inversor inteligente. Ahora, también habían otro tipo de reglas que Benjamin Graham dentro de su carrera también fue adoptando, como por ejemplo determinar la fórmula de Graham, que hoy en día no es muy usada, y yo uso, y me he dado cuenta de que durante este 2022, 2023, muchas acciones han justo catalizado a precios de la fórmula de Graham, que mezcla más que nada la relación precio-beneficio con la prima por riesgo, que es el bono del país de origen de donde cotiza esa acción. En general, el value investing se podría decir que son reglas que nos dan seguridad a la hora de invertir. El value investing no se enfoca mucho en el retorno futuro que podamos tener de la inversión, pensando, por ejemplo, en los flujos de caja que va a tener esa compañía en los próximos 5 o 10 años, sino que más bien nos dice, compra una acción por debajo de su valor intrínseco y tú ya tendrás esa seguridad o ese margen a la hora de que la acción se revalorice. Lo que venga después va a ser todo en general ganancia. O sea, cuando hablamos de value investing hablamos de reglas que podrían ser un poquito estrictas, obviamente ya con el correr de los años uno tiene una metodología que es value investing más algo, pero el value investing puro podría ser un PER menor que 15, no pagar más de 3 veces valor libro, no pagar más de 1.5 o 2 veces precio sobre venta de una compañía, etcétera. Son diferentes técnicas que nos enseñaba Benjamin Graham en ese entonces. Obviamente hoy en día con toda la globalización estamos en un mundo más acelerado, algunas de esas reglas también se pueden ir modificando. Por ejemplo, encontrar una compañía ligera de activo que cotice a 2 veces valor libre es prácticamente imposible, porque su naturaleza de negocio es no tener activos. Prácticamente generan dinero teniendo un par de cosas, un par de funcionalidades, internet, y generan mucho cash flow, cosa que no podría ver la fórmula de Graham. Pero hay otras compañías como las clásicas, John Deere, Coca-Cola, McDonald's, que sí son altas en activos, y ahí sí podríamos aplicar derechamente lo duro del value investing, estas reglas rígidas que hablaba al comienzo. Claro, y también, bueno, recordar que siempre estos multiplicadores que vamos a tener en función de los diferentes índices que podamos utilizar tienen que ver también con el nivel de crecimiento que tenga la empresa, ¿no? O sea, exacto, hay que tener en cuenta eso. O sea, hablar de 3, 4, 5 veces PER va a depender de qué tan rápido esté creciendo la empresa hasta el momento y cuáles serían las perspectivas a futuro, claramente. Entonces, no, y para resumir, entonces, yo quería hacer como un brief, Raúl, de lo que nos comentaba, un pequeño resumen, es decir, básicamente nosotros, si queremos, digamos, simplificar todo lo que es value investing para las personas que nos escuchan, es seguir ciertas reglas que te permiten generar inversiones rentables dependiendo del tipo de análisis e indicadores que tú determines para ello, y con esas reglas, pues seguir adelante. Obviamente, yo entiendo que hay estudios, hay análisis que están detrás de todo esto para poder llegar a esos valores, pero fíjate cómo el mensaje es, oye, con unos indicadores, con llegar a ciertos indicadores, nosotros podemos elegir y seleccionar una acción que nos pueda generar valor en el futuro, pero también descartar acciones que probablemente nos puedan gustar o probablemente nos llamen la atención, pero cuando tú tienes estas reglas siempre presentes, entonces puedes incluso descartar una inversión que no cumpla con estas condiciones. claramente. sí. Raúl, ¿qué piensas sobre la inversión pasiva y la activa? O sea, ¿qué ventaja y qué desventaja le ves a cada uno de ellos? Wow, excelente pregunta. Si partimos de lo que ha dicho el gran inversor Michael Burry, la gestión pasiva se encuentra dentro de lo que se podría categorizar una burbuja.
¿A qué llama Michael Burry una burbuja de gestión pasiva? Si pensamos lo malo de la gestión pasiva, porque tiene muchos contextos buenos. Primero voy a empezar de atrás para adelante, o sea, de lo malo que puede estar generando esta burbuja que él denominó de gestión pasiva, que puede estar relacionada porque ingresa dinero a un cierto índice. Hay una entrada de capital durante el 2020 enorme, principalmente a los índices americanos, y si nosotros vemos diferentes gráficas, vamos a ver un desacople, por ejemplo, con respecto a Europa, Asia, países emergentes, o sea, Estados Unidos se disparó prácticamente. Y eso ha generado que empresas clásicas como McDonald's, Coca-Cola, John Deere, que no están dentro de esta categoría, por ejemplo, que podríamos decir de corrección que ha tenido Microsoft, Tesla, Apple, Facebook o la misma Netflix, que se han corregido bastante, pero si uno mira McDonald's, Coca-Cola, John Deere, Target, prácticamente no han corregido y están cotizando incluso más cara que las mismas tecnológicas, creciendo mucho menos. Y eso se debe quizás porque entra indiscutidamente capital, porque todo el mundo tiene en la mente de que invierte $200 todos los meses y vas a obtener la libertad financiera en 40 años. Puede que sí, pero también tiene ese problema de que está gestando esta burbuja. Ahora, lo positivo de la gestión pasiva es que cualquier persona puede invertir una pequeña suma de dinero en distintos tipos de activos. En realidad no se tiene que centrar todo en el S&P 500, que ya dije que está gestando esa burbuja. Podemos invertir quizás, decir, yo soy un granjero, entiendo mucho de tierras, todo, pero no puedo comprarme una tierra, pero puedo comprarme un ETF de tierras. Entonces ya estoy invirtiendo, exacto, un REIT o de inmobiliario, o sea, podemos seleccionar más allá del horizonte del S&P 500. De hecho, hay el land o inversión en tierras ha sido mucho más rentable que el S&P 500, o sea, es cosa de buscar, y yo creo que es una buena alternativa porque no se necesita mucho conocimiento, sino que se necesita conocer algo básico de lo que puede pasar en el futuro. Por ejemplo, mayor aumento de población, quizás los rates asociados a salud le vaya bien, quizás a los asociados también bueno, una población más longeva, a rates asociados a sitios de ancianos, por ejemplo, que pueden ir súper bien en el futuro. Escasez de tierra, podemos invertir también en ETF de tierra. Energía renovable. Nosotros no sabemos cuál va a ser la compañía de energía renovable que sea furor en el futuro. Hay miles, pero no sabemos cuál va a ser. Entonces, invertimos a lo mejor en el índice y a todas les va bien en conjunto. Entonces, esos son como los pros y los contras que podría tener la gestión pasiva. Y la gestión activa tiene también pro y contra. El pro es que tú puedes comprar la compañía que tú quieras por más pequeña en capitalización y esa puede tener un potencial enorme. O sea, la mayoría de las compañías o de los inversores particulares que han hecho grandes fortunas lo han hecho no con gestión pasiva, con gestión activa. Stanley Druckenmiller, Warren Buffett, Joel Greenblatt, George Soros es algo más particular, pero la mayoría ha comprado acciones individuales en etapas, en situaciones muy puntuales, cuando están a punto de quebrar, cuando son muy pequeñas y el mercado las desconoce. Por ejemplo, Peter Lynch y el caso de Dunkin' Donuts, simplemente él miraba cómo a la gente le gustaba las roscas, pero Dunkin' Donuts era una compañía que no era conocida, pero él siempre tenía la idea, o sea, esta compañía tiene 2 locales aquí donde vivían en su pueblo, no lo recuerdo dónde, pero decía si se expande 300 locales en Estados Unidos y calcular el potencial. El otro día, conversando con un seguidor en Instagram, hablábamos sobre Sprout Farmer Market, y él me decía, él vive en Estados Unidos, me decía, cuando tú mostraste esa compañía, yo no tenía idea de lo que era Sprout Farmer Market. Hace 2 semanas atrás abrieron un Sprout Farmer Market cerca a 2 cuadras de donde vivo acá en Estados Unidos. Entonces, él me decía, si este supermercado tiene 300 locales hoy, puede que a lo mejor en el futuro tenga 3.000 o 200 o 500, dependiendo, no importa si cae, pero lo más probable es que tenga más a que tenga menos, porque está en un proceso de expansión. Entonces, ese tipo de compañías tan chiquititas las podemos comprar como inversores individuales y estas se pueden multiplicar 10, 15, 20, 100 veces. Eso es lo que Peter Lynch denominaba las famosas multibuy. Y el contra que yo le veo a la gestión activa es que, primero, requiere demasiado esfuerzo, investigación, estar preparado mentalmente, porque una acción con estas características es que te puede caer 50% sin ninguna noticia.
aparente, porque a veces en el mercado se transan valores y a veces no hay oferta ni demanda, o la demanda está mucho más abajo de la oferta, y eso va a generar obviamente que el precio caiga indiscutidamente. O sea, hay acciones que te pueden caer micro cap o small cap, que son de pequeña capitalización, que uno puede adquirir cuando es inversor activo, te puede caer 10% en un día y sin ninguna noticia aparente, solo por falta de liquidez. Entonces, de esas oportunidades también uno se puede aprovechar, que puede, a lo mejor uno ser el comprador de esa acción. Yo recuerdo una vez compré, voy a contar esta anécdota, compré Invercap, porque me parecía un holding baratísimo, antes, previo a la subida de CAP, y le puse una orden de compra como a 2.300 pesos, creo, o 2.200 pesos. Era la única orden de compra a ese precio, y se ejecutó, y la acción cayó creo que cayó como 20% en Chile, y dije, wow, lo que provoqué, y después se recuperó porque obviamente fue algo de falta de liquidez, y suele suceder en mercados tan pequeños cuando hay poco volumen, que se podría denominar de transacción. Pero eso es lo que se puede aprovechar el gestor activo. Y bueno, el contrario, como dije, la educación, la formación, la paciencia, el estómago, y también eso de que uno cuando está invirtiendo en los mercados siempre va a tener, decir, invertí en esta compañía, no le fue tan bien, los números siguen mejorando, pero a veces el mercado tarda mucho más en reconocer a la empresa de lo que lo hacen los fundamentales. Entonces, a veces hay que tener también esa convicción con las compañías que tienen cartera, y eso también me ha pasado. O sea, con esta compañía Atlas Air Holding, que la compré a $28 previo a irme de vacaciones, y después la vendí a 29 y dije, gané $2 por acción y hoy día vale más de 100. O sea, al final terminé perdiéndome de ganar, no sé, $70 por acción. Bueno, es así, es el mundo de la gestión activa, y también obviamente uno puede estar sujeto a cometer errores de inversión. No analizar bien una compañía te puede llevar incluso a que, como son tan pequeñas y pueden haber algún tipo de fraude contable, como son menos auditadas en algunos mercados, por eso siempre hay que tener ojo, y yo recomiendo obviamente mercados que sean bien regulados, el mercado americano, el mercado europeo, el mercado, bueno, Latinoamérica, Chile igual está bien regulado en ese sentido, así que podemos comprar. Además, las compañías chilenas comparadas con las americanas son pequeñitas, o sea, la más grande chilena no alcanza a ser una small cap de Estados Unidos, que menos de 10.000 millones de dólares. Claro, pero ahí estarías expuesto también a temas de cambio, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, hablas de la inversión activa y todo lo que involucra en términos de tiempo, esfuerzo, de conocimiento también. Y eso nos lleva a hacerte una pregunta sobre lo que es el análisis fundamental. O sea, ¿qué entendemos? ¿Qué se puede entender por análisis fundamental? ¿Qué persigue? ¿Cuál es el objetivo final de este tipo de análisis? Bueno, partimos viendo lo que era el value investing, que era más bien la escuela de Graham. El análisis fundamental más bien es como el análisis empresarial. Yo lo denominaría el análisis empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que es como dejar el mercado afuera y centrarse en el negocio, en el modelo de negocio, analizar las ventas, los costos, los gastos. Para esto tenemos que ser los magos de la contabilidad. O sea, si nos gusta invertir, nos va a tener que encantar ver la contabilidad, porque la contabilidad va a ser el lenguaje detrás de este análisis fundamental. Partimos viendo lo principal de la compañía, sus costos, sus ventas, sus beneficios, podemos ver sus activos, sus pasivos, y de ahí saltar allá a lo que es la proyección, que podría usar diferentes métodos. Dentro del análisis fundamental podemos usar el descuento de flujo de caja, que ya es un poco más avanzado, obviamente ya se ocupa en términos académicos. Tenemos también por probabilidades, que puede ser usando esta... Bueno, no recuerdo el nombre del método estadístico, pero un método estadístico probabilístico que también nos da la valoración en base a diversos escenarios multivariables, y también obviamente los clásicos, que son los múltiplos, que son que la mayoría de las veces tienden a funcionar bien porque las acciones se comportan en base a la historia. O sea, uno siempre va a ver una acción o cotizando en su media histórica, por encima o por debajo. ¿Cuánto puede ser por arriba, por abajo? En términos sencillos, un 30% por sobre su valor medio o un 30% por debajo de su valor medio, y de ahí uno tiene a proyectar, y para proyectar tenemos que saber a proyectar también cuántas ventas va a tener, qué costos va a incurrir, por ejemplo, ver si está diluyendo al accionista es súper importante, porque aumentando el número de acciones disminuye el beneficio, o etcétera. O también podemos ver una empresa
caníbales, por ejemplo, estas AutoZone, que son empresas que se comen sus acciones, no pagan dividendos, pero se comen sus acciones. Entonces también tenemos que ser capaces de proyectar a qué ritmo va a seguir recomprando sus propias acciones, porque lo tenemos que agregar a nuestro balance para que sea un poco más preciso. Y también siempre basarnos en escenario. Yo eso sí siempre soy sincero, nunca quedarme con un valor absoluto, sino que siempre ponerme en un escenario pesimista, normal, y en un escenario ya un poquito más de euforia. Y eso es súper fácil de manejar cuando ya manejamos todo lo que son las métricas en general. Podemos decir, bueno, la media, y para mí un escenario malo podría ser, para mí no es la media y un 30% para abajo. Para mí un escenario malo es decir, cómo estuvo el 2008, cómo estuvo el año 2000. O sea, mirar las crisis pasadas para ver, decir, bueno, a lo mejor la acción que compré yo a PER 15 puede que se valore en algún momento a PER 8. Y ahí yo tengo que estar preparado para actuar, para no ponerme nervioso. Es decir, cuando hoy está cotizando más barata es cuando hoy tengo que comprar. Y cuando estás arriba, es quizás no vender, porque hay algunas compañías que crecen. Probablemente vender, probablemente no. Depende, porque la persona que haya vendido AutoZone cuando se fue de 200 a 300 y los fundamentales seguían creciendo y después la vio 400 y después 500, 600, 700, hasta 2500, se iba a cuestionar cada vez si la empresa estaba sobrevalorada o no. Entonces también tenemos que, yo creo que la parte más difícil es vender con ganancia, porque podemos cerrar posiciones con pérdida por pánico muy fácil, pero tratar de maximizar los retornos yo creo que es lo más difícil. Incluso personalmente yo creo que es lo que más me cuesta. Sí, porque finalmente tienes ese análisis detrás que te dice, oye, aquí hay crecimiento, hay futuro, pero también estás viendo que, digamos, que estás multiplicando tu inversión porque hiciste un análisis, porque hiciste la tarea, digamos, y es difícil controlar, y es por eso, y ahí tomando un poco tus palabras, Raúl, de la importancia de los aspectos emocionales que están detrás de de toda esta inversión, porque finalmente, y lo hemos visto también, que personas que hacen sus análisis, pero creen tanto en una empresa, que sus emociones lo dominan y siguen adquiriendo una empresa, aunque es una empresa que no vale lo que está, los precios a los que está cotizando actualmente, porque sus números te indican lo contrario. Entonces, también hay el control emocional, yo creo, ¿no? Sí, eso es súper importante. Mira, a mí me pasó, de hecho, hace poco tuve que vender por obligación acciones de Energy Transfer, una compañía que a mí me encanta, porque dije, cuando la descubrí, dije, es un monopolio natural imposible de replicar. Y la compré por ahí 2019 a $11. Bueno, vino la crisis 2020, ya sabía cómo hacerlo, así que a 4, a 7, a 6. Al final terminé promediando cerca de 7,9, $8 por acción. Y resulta que salió una circular en Estados Unidos por ahí por octubre del 2022, en el cual se prohibía por producto de la naturaleza del negocio, que era un Master Limited Partnership, que es un término que ocupan en Estados Unidos para este tipo de compañías que son más bien holding energético. Y decía que las personas que no fueran residentes de Estados Unidos no tenían derecho a comprar después de enero del 2023, y si vendían después de enero del 2023 iban a estar sujetos a un impuesto del 10% del total del monto, ni siquiera de la ganancia, del monto. Entonces fue un momento que tuve que actuar racionalmente, por mucho que yo sé que la acción, dije, cuando se terminen estas ventas forzadas, porque estaba en $11, se va a ir a 13 o a 12, ya creo que está por ahí. Entonces dije, bueno, la vida es así, hay 500.000 acciones más que pueden estar esperándome, así que la dejo seguir. Obviamente, si la compañía les va siguiendo bien, igual lo voy a seguir difundiendo, porque no solo tengo seguidores de Chile, tengo seguidores de Estados Unidos, de otros países que a lo mejor no están sujetos a la regulación. Entonces, en ese sentido, trato siempre de mostrar la verdad de las acciones lo más racional posible. O sea, si me preguntan cuánto vale DOL, siempre voy a decir lo mismo, lo que me dio el número, independientemente de si vale 7, vale 6. Si me preguntan, pero si vale 6, bueno, para mí es compra, o sea, pero es mi análisis. En lo que yo calculé, puede estar mal, puede estar bien, solo el tiempo lo dirá. Al menos cuando uno hace un trabajo de analizar bien una empresa y asegurarse de que sea así, al final el tiempo te termina dando un poquito la razón. O sea, con todo lo que vimos en 2021, ahí uno hablando de la racionalidad en el sentido contrario a todo lo que estaba pasando, diciendo, no, es que Nikola no vale $100, vale $2, Virgin Galactic no vale 60, vale menos de $5, o Teladoc no vale $300, Roku. En ese momento es cuando la racionalidad no parecía racional, era como
no, este tipo está hablando disparate, no sabe lo que hace, y ahí uno se da cuenta que hay que tener siempre la racionalidad en los mercados. No emocionarse con una acción propia y tampoco desesperarse por no tener resultados tan pronto, porque siempre estamos en una carrera a largo plazo. Y también, obviamente, uno puede tener acciones a medio plazo, dependiendo del tipo de acción, etcétera. O sea, todo esto es muy, muy, muy variable. Lo importante es siempre tener la racionalidad. Si los fundamentales cambian y se han deteriorado, no tienes nada mejor que hacer que salir de la empresa. Otra te estará esperando por ahí para abrirte sus puertas y tú obtener ganancias futuras. No hay problema con emocionarse tanto con una acción. Al final, como decía Warren Buffett, la acción no conoce nada de ti. No sabe a qué precio la compraste, no sabe lo que tú sientes, no sabe nada. La acción va a ser lo que tienen que hacer sus fundamentales a futuro. A corto plazo va a ser cualquier cosa. A futuro va a seguir, no puede ir una tendencia bajista con los beneficios por acción creciente. O sea, si pasara eso, yo creo que Warren Buffett va a ir la compra completa. Es como el Mr. Market de Benjamin Graham, ¿no? Que en el fondo está ahí para comprarte o venderte y eres tú el que tienes que tomar la decisión. Exacto. Una muy buena descripción de Benjamin Graham, el Mr. Market. Sí, allí, bueno, yo me quedo con un tema que habías mencionado al inicio de la conversación, que es que tú de profesión eres meteorólogo. Y a partir de allí, tú mismo, de forma autodidacta, empezaste a estudiar, a investigar y ya tienes 4, 5, 6 años de experiencia en el mundo del value investing. Entonces, esas personas que no están asociadas al mundo de las finanzas, ¿cómo podrían empezar a invertir de forma activa? ¿Qué les sugerirías para empezar en el mundo de value investing? Bueno, lo que les recomiendo a todos es estudiar. O sea, no hay otra magia detrás de esto. De hecho, es un negocio que podemos hacer desde nuestra computadora. No requiere mayor gasto más que nuestro cerebro. La información está disponible por todos lados. Hay gente muy preparada que te acelera el proceso. Yo en mi caso lo decidí hacer por los libros. Mi situación particular era que en Isla de Pascua no había internet, derechamente. Entonces no tenía derecho a cursos, a nada. Dije, no voy a perder 3 años de mi vida esperando llegar a Santiago para poder hacerlo. No, ya, libros. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto requiere esfuerzo, porque la gente a veces dedica, no, yo estudié el iPhone, la característica, el pixel de acá, el pixel de allá, y oye, y te salen a los 3 minutos, compré esta acción. No la compré porque vi que alguien la compró, o porque salió un titular en el diario que decía que... Entonces la gente tiende a prestar más atención a los detalles de comprar cosas que a sus propias inversiones. O sea, están arriesgando su esfuerzo, su dinero, y no saben cómo, o sea, prácticamente en una apuesta de casino. Entonces yo diría que la clave está siempre en ser metódico, estudiar. Esto requiere tiempo, pero si uno no requiere tiempo, no tiene el tiempo suficiente o no le interesa sencillamente el tema, existe la gestión pasiva, fondos de inversión, fondos privados, fondos cotizados en bolsa de gestión activa que te pueden solucionar el problema perfectamente, invertir por temática. A lo mejor un médico sabe mucho de medicina, de lo que las tendencias, los fármacos, lo que vendrá en vacuna, etcétera, y puede decir, bueno, yo voy a invertir en el sector biotecnología porque sé lo que hago. Por ejemplo, también es un consejo que yo daría a todas las personas, saber lo que uno entiende. Yo no entiendo, por ejemplo, lo que hacen las empresas farmacéuticas. No entiendo qué se diferencia una AR mensajero 1 con una AR mensajero 2. No sé si la compañía X o Y va a liderar. Entonces, yo no me complico con eso. Cuando me preguntan farmacéutica, no lo sé derechamente. Banco, tampoco me... Cuando le pregunte por farmacéuticas, Raúl, le dices a Carlos que Carlos se las ha estudiado los últimos 2 años y conoce bastante. Claro, ahí uno puede, de hecho, para eso existe el traspaso de información. O sea, claro. Por ejemplo, yo puedo traspasar todo lo que yo sé del sector petrolero, del gas, porque me estudié la geología que hay detrás, la disponibilidad, los componentes, las barreras de entrada, todo eso, pero eso no quiere decir que yo sepa de farmacia. Entonces, a lo mejor Carlos, en este caso, me puede compartir información para yo empezar a interiorizarme y si me interesa y lo logro entender, ya entrar a profundidad a analizar esa industria. Pero a lo mejor Carlos no sabe de, por ejemplo, de las reservas de gas a nivel de Estados Unidos, ni la demanda, ni cómo se extrae, ni los litigios que hay detrás, producto de las comunidades Navajo, etcétera. Entonces, todo eso
hoy en día se puede hacer, es cosa de preguntar, al menos yo en lo que es las redes sociales, y por eso el Inversor Value nace, para contestar a la gente. O sea, siempre voy a tratar de hablar con la verdad y no emocionarme. O sea, si Dole vale $24, va a valer $24 hasta que sus fundamentales digan lo contrario. Si Tesla vale $70, va a valer $70 hasta que sus fundamentales digan lo contrario. Yo no me voy a emocionar en base si el mercado sube o baja. Yo doy un valor en base a lo que calculé asociado al negocio detrás. Los componentes que están afuera de emoción. Y eso es lo que yo le trato de transmitir a la gente para que tenga tranquilidad en momentos de pánico. En euforia, todos vamos a estar felices. Pero en momentos de pánico, como ha sido el último año, yo creo que ahí es donde uno tiene que dar el mensaje de serenidad detrás de los mercados y dar esa idea de que el momento para comprar es cuando todo está mal, no cuando todo está bien. Quizás cuando todo está bien es cuando tenemos que ya empezar a tomar ganancias. Y al final yo creo que todos invertimos acá, al menos desde mi perspectiva, para una vida mejor, y también el dinero es bueno de vez en cuando si uno quiere tomarse algo. O sea, al final es nuestra recompensa al trabajo. Yo lo veo así como al futuro 10, 15 años, a lo mejor me pago 5 o 6 veces lo que me pagaba hace 10 años y ya puedo retirarme, vacaciones en donde quiera. Entonces al final es una inversión constante de conocimiento y dinero, conocimiento y dinero. Tiempo, Oye, Raúl, conocimiento y dinero, buenísimo. Exacto, claro. tiempo. Oye, mencionabas algo clave, ¿no? Que es cómo comportarte en mercados bajistas, ¿ok? Como inversor, cuando tienes una convicción de, oye, esta acción, DOI, por ejemplo, vale $24, pero a día de hoy está, si no estoy mal, en torno a 10.3. ¿Qué haces en esos momentos? Porque, digamos, puedes estar a pérdida durante 1, 2, 3 años, pero con la convicción que va a llegar a este precio y que incluso, pasado estos 2 o 3 años, los fundamentales pueden hacer que llegue no solo a 24, sino que llegue a 30, por ejemplo, 31. Pero ¿cómo manejas a nivel emocional ese tipo de situaciones? Tanto las bajadas, ¿okay? Como también las subidas, que lo comentabas antes, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tengo un multibagger, cuando tengo una empresa que está creciendo a un ritmo acelerado, 15-20% interanual, pero tú dices, te llega a cuestionar este crecimiento es sostenible? Va a seguir creciendo a 15-20% interanual durante 10 años. O sea, ¿cómo manejas eso? No desde un punto de vista racional, sino ya desde un punto de vista más emocional. ¿Algún consejo en ese sentido? Bueno, lo que he hecho, yo compré Dole, yo empecé con una posición en Dole en $13, o sea, bastante más arriba, porque para mí la acción cuando la calculé dije, debería costar $24 y por flujo de caja me da prácticamente $36-40 por acción. O sea, dije, ya, tres veces, 3X multibagger, para mí es excelente, en un periodo de 5 años. Ahora, cuando cayó a 7, que significa de 13 a 7, una caída prácticamente del 50%, recordaba a Warren Buffett. O sea, si uno no tiene estómago para ver sus acciones caer al 50%, cerramos las puertas y nos vamos a gastar el dinero en otras cosas y chao, nos olvidamos de invertir. ¿Qué hice? Compré a 7, a 8, a 9. Ahora promedio en 11. ¿Qué estoy esperando? Si llega a caer de nuevo a 8, a 7, bueno, vuelvo a comprar. O sea, esa es la idea cuando uno tiene una convicción detrás de un activo. Ahora, siempre y cuando los fundamentales se mantengan. O sea, si los fundamentales cambian, tenemos que actuar rápidamente. O sea, no nos queda otra opción. De eso también se trata la gestión activa. O sea, hay compañías, por ejemplo, 3M es un empresón, nadie puede negar los productos y todo, pero está pasando por un momento de un litigio muy grande, unos casos con unos veteranos producto de unos tapaoídos que le provocaron muchos problemas. Entonces, por muy buena que sea la compañía, detrás tiene un litigio muy grande. Entonces, yo sé que la compañía a lo mejor hoy día no está cara, creo que está barata, pero hay un riesgo detrás. Entonces, uno tiene que ver ahí, actuar con racionalidad y decir, 3M, muy buena empresa, pero hay otra que me ofrece lo mismo sin ese riesgo detrás. Entonces, ahí tenemos que ir dependiendo, aprendiendo y del sentido emocional, ser una roca, yo creo, sobre todo en caídas. Ahí, muy racional. Cuando estemos al alza ya no importa si tomamos beneficios 50, 60, 70, 30%, pero ya es beneficio. O sea, aquí estamos, yo creo que todos estamos acá para ganar dinero.
O sea, para poder crecer nuestro patrimonio, quizás para cumplir metas, sueños. Ese es yo creo que el gran valor. Y al final contribuimos a la sociedad. Cuando uno está comprando acciones, está comprando, como dice Warren Buffett, activos productivos. Ese activo está generando ganancias porque genera valor a alguien, porque alguien fue a comprar su producto. En ese caso, estamos todos al final en este ecosistema productivo que al final embarca a todo un ecosistema a nivel de humanidad en general. Lo podemos ver en diversos servicios, diversas compañías que hace 10 años quizás no existían, ya hoy en día han revolucionado todo lo que no teníamos hace 10, 15 años. Entonces, eso yo es como lo que daría así como consejo en cuanto al estómago que hay que tener en mercado bajista y lo que hay que hacer cuando va todo bien, y también entender un poquito detrás de que cuando uno invierte no está solo invirtiendo en algo individual, sino que también es en un conjunto. Porque al final las compañías privadas lo que hacen es solución de problema. Y el que encuentre la mejor solución de problema va a ser la que le va a ir bien en bolsa. Porque la gente va a tener que usar eso, depender de eso y etcétera. Oye, yo quería quedarme con algo que dijiste, Raúl, que me hizo mucho sentido y sobre todo para las personas que nos están viendo, escuchando. Bueno, primero que nada, recordarles que si les está gustando esta conversación con Raúl, pues ya saben, ahí denle un me gusta, compartan con sus conocidos para que puedan ver esta clase que nos está dando aquí Raúl a todos nosotros. Y como te decía, hay algo que me hizo mucho sentido y es justamente invertir en empresas que produzcan bienes y que te den algo productivo y que sea eh, digamos que generen valor a la sociedad. En el fondo, digamos, un Microsoft genera un valor altísimo. No con esto que estoy queriendo decir, voy a comprar Microsoft ahora, pero en el entendido de que generan un producto que beneficia a la sociedad. Yo recuerdo, Raúl, que analizaste mucho Alstom, CAF, no recuerdo si era Talgo, la otra que estuviste en su empresa de ferrocarriles, que en la práctica generan un producto que conecta a las personas, que ahorra tiempo de viaje a las personas, o una DOL que distribuye a nivel mundial alimentos. Entonces, fíjate cómo ellas van agregando valor y lo ato como con el value investing, ¿no? En el fondo, decir también cómo tú buscas el valor que te genera una empresa, no solo desde la perspectiva numérica, sino desde la perspectiva del producto, el bien o el servicio que esa empresa ofrece. Así que ahí eso como mensaje también. Sí, y eso últimamente, mencionaste mucho lo de los trenes. He decidido empezar a analizar todas estas compañías que tienen un impacto social, producto de que obviamente actualmente ya me encuentro tomando ahí una certificación relacionada con ESG, que es gobernanza social, responsabilidad y sustentabilidad a largo plazo. Entonces estoy tratando también de gestionar todo ese enfoque a empresas que sean productivas y también que esa producción tenga algo sustentable hacia el futuro y que dé una solución a un grave problema que estamos viviendo en la actualidad. Como meteorólogo lo conozco muy bien, lo que puede impactar una subida a nivel del mar, un incremento de la temperatura, todo eso puede generar muchos problemas a la sociedad. Entonces, estoy tratando ya de centrar en eso, y ese tipo de empresas como Alstom, Stadler, que es una suiza, Stadler, y CAF, son empresas que están dando soluciones no solo a nivel de congestión de ciudades, porque los trenes te liberan congestión de ciudades, te eliminan el ruido si van por bajo tierra, te generan muchos efectos positivos, te disminuye la tasa de tiempo, son accidentes, entonces y ahí empiezo a entender un poquito más este tipo de compañías que si bien están pasando por problemas más bien que tiene que ver con la inflación, pero la tesis detrás de todas ellas es que yo creo que les va a ir súper bien en el futuro porque tienen órdenes a largo plazo que al momento que bajen estos costos inflacionarios, las órdenes ya están. Entonces lo que está pasando con esa compañía es que si tenía un gasto así, cuando se le reduzca la inflación va a ser así, pero las órdenes son las mismas, entonces el beneficio se va a expandir. Entonces, y además tienen todo, a lo mejor uno no sabe los planes que tienen las grandes mentes, el foro de Davos y todo lo que vaya a surgir a futuro, pero obviamente todo apunta a que tenemos que a lo mejor pasar
o nosotros ya estamos pasando por una nueva revolución, o sea, por un nuevo periodo revolucionario, quizás a lo mejor no estamos dando cuenta porque lo estamos viviendo right now. Industrial. Claro, donde todo sea circular, asociado a prácticas mucho más sustentables, usando quizás menos materias primas. Bueno, todo eso se va a ir mejorando y obviamente necesitamos también gente capacitada. Entonces, al final, todo el ecosistema contribuye a que necesitamos también personas que sean más capacitadas, que provoquen que todo este ecosistema funcione a futuro en reglas generales. Y por eso, bueno, nace la idea, dije, bueno, sustentabilidad, transporte, bueno, los aviones me encantan, pero lamentablemente no son tan eficientes a nivel energético. Dije, bueno, los trenes, o sea, los veo todos los días. En Santiago, cuando viajaba en tren, miraba, CAF, después decía, ese es Alstom, ya, vamos a analizar CAF y Alstom. Y después, bueno, dije, pero debe haber más compañías, no creo que sean las dos únicas. Y bueno, descubrí Stanley y unas japonesas, pero las japonesas ya producen más bien solo en Japón, pero a nivel global, Alstom, CAF y Stanley son las que llevan la vanguardia, al menos alrededor del mundo. Al final tiene el beneficio de ser prácticamente un oligopolio también. Entonces, o sea, si tienes una industria que tiene perspectivas de crecimiento claras, porque en la práctica tienes ya órdenes, digamos, proyectada para una buena cantidad de años y además hay pocas empresas en ese sentido, pues menor la posibilidad de equivocarte en cuanto a inversiones se refiere, ¿no? Exacto. Oye, Raúl, ya teniendo en cuenta que tenemos unos 40 minutos conversando y para ir cerrando nos gustaría solicitarte algunas recomendaciones, libros, aplicaciones, algunas rutinas, no sé, cuentas de Twitter, puede ser, algún canal que seguir acá en YouTube. A ustedes. A ustedes mismos. No necesito más. Bueno, de todo lo que es Value, obviamente, si bien es un libro que tiene muchos años, yo fuera profesor de universidad, lo primero que quería, léanse el Inversor Inteligente, una vez en la vida. Y 2 o 3 veces el capítulo 8. Ese sería como mi requisito de profesor. Léanse el libro una vez y 3 veces el capítulo 8. Y van a entender cómo funciona la burbuja, el mercado en general. También recomendaría leer a Peter Lynch. Siempre leer también lo que son páginas web como Investopedia, por ejemplo, que tienen mucha información. Foros profesionales. Bueno, en general algunos siempre son privados. Sekin Alpha es una buena revista, pero también es de pago, pero plataformas gratuitas tenemos por montón donde hay que saber también dónde buscar y a quién seguir. Pero yo diría que lo primero, la base son los libros, luego existen canales de YouTube como este mismo, mi cuenta de Instagram, la cuenta de ustedes, bueno, de mi socio en general de negocios que es Ignacio, que es, bueno, su nombre no tiene nada que ver con negocios, pero es el facho pobre, pero también tiene la misma filosofía que yo, compartimos lo mismo. Bueno, de otros países podría ser Pablo Gil, Alejandro Estebarán del Arte de Invertir en España, que divulgan el value investing, al menos en lengua española. En lengua inglesa hay mucho contenido. Aquí en Canadá están avanzados 10 generaciones con respecto a Chile. O sea, aquí aquí la gente toda invierte, o sea, el 60-70%, porque saben que el mercado capital al final, además de que tienen esa conciencia de que las empresas acá pagan impuestos, entonces como que ellos mismos contribuyen a la sociedad de esa forma, pero eso sería la idea de que todos en países emergentes deberíamos llegar alguna vez. O sea, llegar al bienestar de estos países como Canadá y todo, se sostiene en tener un capitalismo sostenible, amigable, con perspectivas sociales también y todo, pero siempre también pensando en que dos partes, la social y la parte de beneficio, que también obviamente uno arriesga. Es que también las empresas tienen una componente, porque como a mí me gusta repetir mucho algo que aprendí una vez de Carlos, que decía, bueno, finalmente sí, todas las empresas tienen una responsabilidad social, pero finalmente se trata de una empresa que necesita generar beneficios. Y esos beneficios se traducen normalmente en ganancias de dinero, que después se traducen esas ganancias en beneficios a los accionistas a través de
dividendos u otro tipo de beneficios más sociales también. Entonces, finalmente siempre tiene que haber, digamos, beneficio detrás de una empresa, ¿no? Y en empleo también. Y en empleo, que se traduce en impuestos. Es un ciclo finalmente. Entonces, exacto. Es un ciclo de productividad. Oye, Raúl, cuéntame algo. ¿Y qué estás haciendo ahora? Ahí hablaste de tu socio de negocio. Raúl, hablaste de tu cuenta en Instagram. Sí, que nos está escuchando, oye, quiero entrar en contacto contigo, quiero aprender contigo el día de hoy. Bueno, estoy trabajando en lo que es nuestro... Tengo un Patreon junto con Ignacio, que es Facho Value, es como la combinación del facho pobre con el inversor, ¿vale? Muy chistoso el nombre. Donde en general compartimos muchas tesis de inversión, tenemos prácticamente toda la materia como nos hubiese gustado que nosotros nos hubiesen enseñado y hacemos directo y a mí me gusta, o sea, me gusta enseñar. Y obviamente también hago de vez en cuando a solicitud solamente clases particulares, 1 a 1. Y bueno, últimamente también estoy actualizándome, tratando de combinar metodología, finanzas, tomando certificación CFA ESG, que más bien en boca o podría yo ya combinar todo lo que sé de finanzas, todo lo que sé de meteorología, pero ya cómo estructurarlo y cómo lo hacen en realidad estas personas que están detrás de estas inversiones sustentables. Así que eso es como lo que estoy haciendo actualmente, no, bueno, aprendiendo inglés también, porque un gran desafío. No es poco todo lo que estás haciendo, Raúl, ¿no? De verdad que muy interesante. Ya saben, ahí, aquí abajo en las notas del episodio vamos a dejar todos los canales de contacto con Raúl para que, bueno, vayan, lo consigan. También vamos a dejar un link con los libros que nos recomendó, con algunos sitios web que también nos nombró ahí Raúl, el Chiquin Alpha, etcétera. Así que, bueno, Raúl, por mi parte, agradecido por tu tiempo, por esta conversación. Dejo ahí la palabra a Carlos para ir despidiendo. Sí, yo creo que esperemos que esta sea la primera de varias conversaciones que podamos tener con Raúl. Capaz que en otro momento podemos ser un poco más específicos y ya dar nuestras opiniones de alguna empresa en particular, analizar algo y seguir generando contenido que le agregue valor a las personas. Así que bueno, muchas gracias Raúl por estar acá, por esta conversación y hasta una próxima oportunidad. No olviden muchas gracias a ustedes por la invitación. Comentar y suscribirse aquí al canal para que vean más información de valor. Gracias, Raúl. Gracias, chicos. Nos vemos. Bye, bye. Chao.